mucho, pero mucho gusto que nos haga favor de acompañarnos a eso que es Diálogos con Ana Belia Guzmán. Estamos transmitiendo completamente en vivo gracias a esta plataforma de mi buen amigo Roberto Carlo, BC Cal Media. Gracias de verdad por estar con nosotros en las distintas partes desde donde usted nos esté sintonizando aquí a través de la maravilla de la Internet. Me da mucho gusto, como le decía, y bueno, tenemos un tema, como siempre, muy interesante y algo que nos atañe y que nos debe involucrar a todos y que desde luego por ello debemos de estar informados. Y es el tema de la propuesta de ley, de la nueva ley de educación para Baja California. Tenemos aquí expertos, se los voy a presentar y bueno, pues los invito para que en este tiempo esté usted conectado, haga llegar sus saludos, sus comentarios, sus dudas que tenga respecto a este tema tan importante, porque pues este es el momento para que usted las haga llegar y exprese pues alguna inquietud que tenga sobre este tema. Y agradezco a los invitados porque nos acompañan hoy desde Mexicali y Rita, que se encuentra en Texas en este momento. Así que me iba yo a quejar del calor, pero dije, no, mejor creo que me abstengo de hacerlo porque realmente Mexicali es un horno y mandamos un saludo muy, muy afectuoso a todos los cachanillas que se enfrentan a estas altísimas temperaturas. Así que sin más, les presento a mis invitados. Everardo Basilio, un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Gracias. Buenas tardes. Carlos Marín, también desde Mexicali. ¿Cómo estás? Garín. Garín. Es cierto, es que tengo muchos conocidos, Marín, pero sé que eres Garín, lo siento. Carlos Garín, ¿cómo estás? Bien, gracias, Ana Belia. Gusto saludarte. Maestra Rita, Everardo, un gusto. Igualmente. Y la profesora Rita María Hernández. Rita, ¿cómo estás? Bienvenida y muchas gracias por tu interés. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por compartir esta plataforma conmigo. Gracias, Carlos y Everardo. Mucho gusto participar aquí con ustedes. Ya estos rostros que se han vuelto famosos, nos tenemos que estar familiarizando con ellos porque están defendiendo una muy buena causa y siempre desde el punto de vista de la prudencia y con un sentido pues muy pacifista, como debe ser, para llegar a un acuerdo y a un buen diálogo. Entonces les voy a presentar muy breve a cada uno de ellos porque si no el tiempo se nos va y créeme, suena mucho una hora y en realidad no es nada cuando está uno tratando de entretejer la información de mejor manera y dar voz a todos sus comentarios y a todas sus expresiones lindas de afecto para este programa independiente que no se hace nada más con el único interés, el único propósito de informar y de informar bien. Así que me permito presentar brevemente Everardo Basilio Adame, es administrador de empresas por el CETIS con maestría en tecnologías de información por el TEC de Monterrey. Es presidente actualmente de la Asociación de Escuelas Particulares de Mexicali desde mayo a la fecha. Nuevamente te saludo. Gracias, Everardo. Muchas gracias, a la orden. Carlos Garín, licenciado en Administración de Empresas también de UABC, un cimarrón, con diplomado en Administración Financiera por el CETIS. Actualmente, Carlos Garín es presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia en Baja California y apoya distintas causas sociales, entre ellas la defensa de la vida, muy importante. Te felicito por ello y es miembro también de COPACE. Gracias, Carlos Garín, por estar aquí. Gracias, Ana Belia. Gusto saludarlos todos. Y la maestra... Gracias, gracias. Y la maestra Rita María Hernández, quien tiene un doctorado en políticas públicas y gobernabilidad, y muy interesante su participación porque, bueno, ella fue ganadora del Premio de Derechos Humanos otorgado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Baja California en el 2017. Felicidades por ello. Y es directora del Grupo de Servicios Educativos HPA. Gracias, Rita, por estar con nosotros. Bueno, me parece que tiene por ahí bloqueado su micrófono, pero en unos minutitos más gracias esperemos que lo active. Ahí está ya. Muchas gracias. Y bueno, vamos a comenzar. Hay mucho por platicar, hay mucho por enterarse, mucho que discutir, desde luego, entendiendo el término de discusión como un intercambio de sana palabrería, si me lo permite usted decirlo de esta manera, de una sana charla, sobre este tema de esta propuesta de nueva ley de educación para Baja California, que ha sido muy polémica. Hay aquí algunos datos importantes, pero desde luego para eso están los expertos y para eso los invité yo para que compartan con ustedes la información. Y como ven desde su trinchera, pues este tema
que al parecer pues se ha discutido decir de muchos en lo oscurito, se podría decir, y sin tomar en cuenta todas las voces que podrían resultar afectadas y que deben desde luego de estar levantando la voz. Así que yo le voy a pedir a Carlos Garín, si es tan amable, que me haga una especie de recuento, porque hay fechas importantes, hay que regresarnos en la memoria y regresarnos en el tiempo, Carlos, y ver a partir de qué mes empieza a gestarse estos cambios en materia de educación, desde luego a nivel nacional y desde luego la idea de irlos implementando a nivel estatal. Platícanos, por favor, danos una especie de recuento, Carlos. Gracias. Claro que sí, Anabelia, con mucho gusto. Como bien dices, pues es importante dar un recuento en el ánimo de tener claros todos el contexto de lo que lo que se ha estado llevando a cabo últimamente desde el Congreso del Estado. Recordemos que el mes de septiembre del año pasado, en México se modificó la Ley General de Educación y se inició un proceso de armonización en las leyes de educación en todos los estados. El pasado 15 de mayo, en Baja California, se inició, digamos, el proceso de homologación con la Ley Estatal de Educación, con la diputada inicialista María Luisa Villalobos. Lo que a nosotros de alguna manera nos alarmó fue la prisa con lo que hicieron llevar a cabo, ¿no? De alguna manera nosotros nos enteramos, digamos, un fin de semana que el lunes próximo se iba a someter a votación para subirlo a pleno. Nosotros, como Unión Nacional de Padres de Familia, pertenecemos a un frente muy amplio de diversos organismos de la sociedad civil, llámese COPACE, llámese, digamos, la Coparmex, la misma Asociación de Escuelas Particulares que representa Everardo, que aquí nos acompaña, la Federación de Escuelas Particulares, entre otros organismos, maestros y obviamente padres de familia. Nos organizamos, nos pusimos de acuerdo y buscamos pues que se pospusiera esta votación para subirla a pleno. Se nos escuchó, nos dieron tiempo para analizar la iniciativa de ley, presentamos un proyecto que consta, digamos, de 30 puntos, aproximadamente 30 puntos, los cuales se entregaron físicamente como un proyecto profesional, trabajado por un despacho legal experto en materia educativa. Pero luego también encontramos que el ciclo de comunicación pues no se cerró correctamente porque ya no tuvimos una retroalimentación como se esperaría. Inclusive hubo un acuerdo de instalar mesas de trabajo para que pudiéramos dialogar y tener un encuentro entre ciudadanía y pues nuestros representantes, ¿no? Para llegar a acuerdos. Y que esos 30 puntos, inclusive unos solamente era aclaratorias, era llegar más al fondo, entender un poco más esos puntos. Sí. Pues no tuvimos esa retroalimentación y la semana pasada, pues como bien apuntaste al principio, Anabelia, amigos, hemos estado saliendo a medios de comunicación, exhortando a los diputados a que no la pasen sin tener previamente un diálogo con la ciudadanía y con los organismos y con los empresarios y con los papás. Entonces, ese es el contexto en general, a reserva de que maestra Rita, compañero Everardo, quisieran aportar algo más. Sí, Everardo, yo te iba a pedir tu opinión. Muchas gracias, Carlos, por esta información tan importante que nos das, Carlos Garín, en representación de los padres de familia de Baja California que está allá en Mexicali. Everardo, Basilio, Adame, ¿cuál es tu opinión sobre esto y qué sería lo preocupante? Sé que hay mucho en torno a esto, pero ¿qué lectura nos puede dar el hecho de que ya no se les haya cedido a ustedes el uso de la voz y no se hayan abierto a este espacio con ustedes? Es decir, sobre todo se tiene que opinar en ello, vaya. Sí, lo primero que tenemos que comentar aquí es que más que escuela particular, porque la ley
afecte a las escuelas particulares, aquí el asunto es el padre de familia y el alumno. En las escuelas particulares estamos para dar educación al alumno y el padre de familia. Aquí lo que estamos velando y defendiendo es el derecho que tienen los padres de familia a escoger, a tener opciones de educación. Eso es lo primero que estamos nosotros estudiando con la parte de abogados, porque entendemos que tienen que armonizar la ley estatal. Finalmente lo que está buscando es armonizar la ley federal, como comentaba Carlos, fue en septiembre de 2019 y ahorita tienen que armonizarla con el 50% más uno de los estados, ¿no? Más, sin embargo, esto no quiere decir que sea tal cual la federal, precisamente por eso es armonizar, es decir, cada región, ¿sí? Cada estado, inclusive aquí en el estado de California, tenemos nuestras diferencias, ¿sí? Ahorita lo comentabas, inclusive hasta de clima, ¿no? Pero tienen sus propias vocaciones, pues entonces somos diferentes y es lo que estábamos buscando. Entonces lo primero es, nosotros como asociación, nuestro objetivo es decirle al Congreso, oigan, hay que tener mucho cuidado porque vamos a estar defendiendo el derecho que tiene el padre de familia, ¿sí? De escoger el tipo de educación que quiera para sus hijos. Evidentemente, debe de haber una educación diferenciada, debe haber un valor agregado. No tiene sentido que las escuelas den lo mismo, ¿sí? Entiéndase los planes y programas oficiales. Imagínense, todos damos los planes y programas oficiales y no podemos dar otra cosa más que los planes y programas oficiales. Pierde totalmente sentido, ¿sí? Claro. Entonces, eso es para nosotros el punto número uno, de acercarnos con el Congreso para decir, oye, sentimos que no están tropicalizando ciertas cosas. Inclusive, esta retroalimentación que hacía referencia a Carlos, es porque cuando nosotros nos dieron el espacio, comentamos, ya no hubo una retroalimentación. Es decir, hay ciertas cosas que quedan a la interpretación. Creemos que esto puede ser un error, ¿no? O dicho de otra forma, creo que podemos potencializar la ley, ¿sí? Se puede potencializar agregando ciertas cosas que sentimos que está a interpretación, como desde el derecho de propiedad, la parte de las materias extraoficiales, entre otras las becas, que ahorita lo vamos a, si quieres vamos a ir aterrizando cada una de ellas. Sí, claro, ahorita vamos hablando de eso, claro. Para nosotros lo primordial, por eso cerraría esta primera participación, va en torno al derecho del padre de familia y como ahorita explicamos, podría ponerse en peligro la estabilidad de la escuela particular, ¿sí? Y el contenido que da y sus servicios administrativos y su existencia. Nada más un dato, el 80% de las escuelas particulares son pymes, porque luego conocemos las escuelas grandes y por ahí luego quieren legislar en base a las escuelas grandes y nos damos cuenta que el 80% son pymes. Entonces, no puedes legislar pensando en el 20% de ese segmento y dejas atrás los 80%. ¿No? Y que además las pymes, sabemos, son las que mueven la economía del país. Exactamente, el 20%, comentamos, el 20% de los docentes de todo el estado están trabajando, están contratados en las escuelas particulares. Entonces, este simple dato en la parte económica y que le damos trabajo a una vocación, porque lo del docente, como otros trabajos, tiene que tener vocación, preparación obviamente, pero se trata de vocación. Entonces, no es muy sencillo, pues, luego poder emplear, ¿no? Este 20%, pues, ¿dónde los colocan? ¿No? Desde luego. Ahorita volvemos con ustedes, es decir, retomamos o retomarán el uso de la voz. Si me permiten, me paso con Rita. Gracias, Everardo, por esta información. Rita, tú que pues, obtuviste este reconocimiento en materia de, pues, del respeto a los derechos humanos, ¿pudiera ser un poquito violatorio todo esto que se pretende hacer, este cambio a esta nueva ley de educación de Baja California? De los derechos de los padres, sí, estoy totalmente de acuerdo con Everardo. Creo que es la parte que más nos preocupa a todos. Siempre hemos sido regidos y dirigidos por el sistema educativo. Nunca nos hemos negado de someternos a lo que tengamos que hacer para cumplir con las obligaciones que tenemos como centros educativos, pero no por eso debemos de perder de vista que la familia y los padres de familia son los que tienen el derecho de escoger cómo, cuándo y en dónde quieren que sus hijos sean educados. Y en realidad el lenguaje, como nos estaba diciendo Everardo, tan ambiguo,
que se está usando en la redacción de ciertos artículos, como el artículo 61 de la propuesta, que dice exactamente por lo que queda prohibida cualquier distribución, promoción, difusión de texto. Creo que es limitarle en estos sentidos al padre de familia el derecho a decidir. Y quiero retomar un poquito los números que estaba diciendo Everardo, porque creo que es importante que nos demos cuenta Rita. de lo extensivo. ¿Perdón? Sí, se cortó la comunicación precisamente cuando empezaste a hablar sobre este artículo. Si podemos retomar un poquito, por favor. Sí, claro que sí. Decía que es muy importante que aumentar a estos números que Everardo nos comenzó a compartir, porque tenemos que entender, nos tiene que caer el 20 de lo extensivo de que es el trabajo que hacemos en las escuelas particulares. En Baja California, y los números más recientes que tenemos es del ciclo escolar 18-19, sabemos que han aumentado desde entonces, pero simple y sencillamente en Baja California existen 1,350 escuelas privadas. Le damos trabajo a 12,200 maestros. El 15% de los alumnos en Baja California asisten a escuelas particulares. Esto equivale a 185,193 alumnos. Y creo que es importante que nos demos cuenta de esto. Y si incluimos las universidades, no la educación básica nada más, sino incluimos las universidades privadas que también son afectadas por esta ley, es el 18.5 de los alumnos que participan que reciben su educación de las escuelas particulares. Y pareciera ser que acomodamos la ley de tal manera que las escuelas particulares quedan hechas a un lado, como no reconocido el trabajo que hacen de cubrir la necesidad de estos alumnos, que necesariamente el Estado no estaría listo para poder ofrecerles el servicio de la manera, no que nosotros seamos mejores o ellos peores, no se trata de eso, se trata de que hay una población que está siendo atendida por las escuelas particulares, que necesariamente no hay espacios ni infraestructura para poder atenderlos en el sistema estatal. Y esta ley realmente atenta de muchas maneras en no proteger, en desproteger el servicio que las escuelas particulares dan y la razón por la que los padres de familia escogen pagar por la educación de sus hijos. Y esto, pues, tengo varios, podemos ir hablando de los diferentes artículos, pero más que nada es esta cuestión que nos decía Everardo y Carlos, la ambigüedad con la que están escritos los artículos deja a muchas suposiciones que yo hablando con diputados cercanos a mí me dicen, pero es que la intención no es esa. La intención no es quitarle sus propiedades, la intención no es, le digo, pero en las leyes no podemos trabajar con intenciones, porque los legisladores y los gobiernos van y vienen, pero las leyes se quedan. Y pudiera ser que la intención de la diputada y su equipo y de la Comisión de Educación en este momento no sea perjudicar a la escuela particular con unas cuotas o castigos de dinero exorbitantes, etcétera, etcétera. Pudiera ser. Pero ¿qué tal del que viene mañana? Si tú ya dejas una ley así, mal escrita, no sé, puede venir cualquiera con intenciones diferentes y actuar sobre una ley que ya quedó en los libros. Y creo que lo más importante es que haya estas aperturas a diálogo, que estas mesas de trabajo se den, que se escuchen todos los lados y que pongamos atención los padres de familia. Yo, gracias a Dios, pude tener varias sesiones con los padres de familia de los centros educativos que manejo para informarles, porque nadie sabía nada. Nadie sabía nada de lo que estaba pasando, ni cómo les iba a afectar a ellos directamente. Piensan ley de educación y piensan, ay, pues allá las escuelas que se hagan bolas y que no nos cobren demasiada colegiatura y que sí los multen si no nos quieren regresar la inscripción. Bueno, para eso está la Profeco. O sea, una de las cosas principales de las que yo tengo bastante queja con esta ley y cómo está redactada es la sobreregulación y la doble regulación.
vamos a ser regulados por la federación y vamos a ser regulados por el Estado, y nadie sobreregulado puede funcionar bien. Eso está comprobado en la historia, ¿no? Y bueno, pues podemos seguir platicando. Sí, muchas gracias, Rita. Si me permiten, hago un paréntesis para agradecer a las personas que están conectándose. Diana Paula Ibarra dice gracias, obviamente por la información que se está aquí dando. Lo están tratando de reformar sin informar a la sociedad en general, es lo que comenta Diana Paola Ibarra. Elizabeth Zavala, gracias. Adriana Rieta es otra maestra también y es propietaria de una institución educativa. Luzán Camarillo, muchas gracias por sus comentarios. Y bien, pues recordarles que estamos tratando este tema de la propuesta de nueva ley de educación para Baja California. Conéctense, hagan sus comentarios, están los expertos. Este es el momento en el que ustedes pueden y deben levantar la voz, porque sin duda nos atañe a todos, como maestros, como empresarios, como directivos, como padres de familia, como estudiantes también, ¿no? Carlos, si nos puedes platicar, Carlos Garín, si nos pudieras platicar un poquito para la gente que precisamente desconoce de este tema, porque lo decía muy bien Rita, ¿no? Escuchamos en ocasiones como sociedad común o un padre de familia y diría, ese es trabajo legislativo, no me compete a mí. Mientras no me afecte y no me repercute en mi bolsillo, pues en pocas palabras y como dicen, yo me lavo las manos y que se hagan bolas otros. Perdónenme la expresión, pero se pensaría así muy común y cómodamente. Sin embargo, creo que es algo que atañe y que importa y que afectaría. Si nos puedes comentar, Carlos, porque sabemos que hubo algunos avances en el sentido de que ya no se aprobaron algunos puntos que iban a traer problema o repercusión. Si nos comentas un poquito sobre eso, y ahorita vamos contigo, Everardo. No te nos vayas ni te nos canses. Aquí estamos todos. Antes que nada, comentar que coincido plenamente con la maestra Rita. El tema de las buenas intenciones, sabemos que de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno, ¿no? Sí. Y no podemos basarnos en esperar que en una ley vamos a estar sujetos a buenas intenciones. Luego sabemos que eso no sucede en la praxis. Entonces, dicho esto, nosotros hemos venido diciendo que tenemos la oportunidad de recoger, digamos, pues las aportaciones y las riquezas de la opinión de todas las partes. ¿Por qué le temen al diálogo? Eso es lo que no entendemos al final de cuentas. Y sí vemos una ley que no garantiza precisamente derechos. Y aquí la maestra Rita no me dejará mentir, como ya lo comentó, pero no solamente de los padres de familia, sino también de los alumnos, el derecho de aprender, no se garantiza. También vemos como padres de familia que no se garantiza el derecho de los maestros a formarse y capacitarse profesionalmente. Ya lo comentamos ahorita, no se está respetando el derecho a la libertad de educación derivado de este hostigamiento a la escuela particular. Y finalmente, pues el más importante y el que más hemos mencionado ahorita, el derecho de los padres a educar a sus hijos de acuerdo a sus convicciones, sus valores, sus creencias y demás. Entonces, creemos que en estos 4 puntos la ley está faltando considerablemente. Si quieren podemos abordar en alguno de ellos con mucho gusto. Y en los 30 puntos que mencionaste, los 30 puntos que hicimos mención, sí encontramos que hubo 2 modificaciones. Yo aquí le dejo el espacio a Everardo para que nos diga, porque es muy puntual en el dato duro. En las dos modificaciones que se hicieron, que tienen que ver con los bienes inmuebles y tiene que ver con las cuotas, pero le doy espacio a Everardo para que nos diga un poquito más y nos amplíe esta parte. Me parece muy bien. Gracias, Carlos. Adelante, Everardo, platícanos de esto, por favor. Tu micrófono está bloqueado. Ahí está ya. Derivado de las pláticas que hemos tenido y los acercamientos y que los diputados tuvieron a bien dar espacios, ¿no? Pensamos que, bueno, a lo mejor no hay necesidad que sea tan rápido, ¿no? O sea, tenemos tiempo, vamos platicando. No hay prisa. No hay prisa, ¿no? Creemos que no hay prisa, nadie nos ha explicado si hay prisa o no hay prisa, al parecer no hay prisa. Entonces, número 1, la parte que estamos trabajando, al parecer hay avances, es la del derecho de propiedad privada, donde ya agregaron ahí algún enunciado
donde la propiedad privada pues se queda privada, ¿no? Porque antes decía de que los bienes inmuebles pasan al Estado, ¿no? Entonces ahí creaba una ambigüedad y muchas dudas y en estos tiempos muchos miedos, ¿no? Porque Claro. esa es otra cosa, que ahorita estamos muy sensibles a cualquier tema, ¿no? Otro es lo que decían, que se empiezan a meter en ámbitos que son de otras secretarías, otras dependencias, como el decirte que no puedes aumentar más del 10%. Cabe destacar que la realidad, muy pocas escuelas subirían más del 10%. Finalmente es un libre mercado, ¿eh? Es un servicio privado, ¿sí? El servicio a la educación es un sentido social, naturaleza social, pero como los hospitales, ese es un servicio privado. Más sin embargo, ya se ponían a decir que no podía subir un 10%, ¿no? Entonces, esto creemos, y creo que así lo entendieron, que es otro ámbito, ¿no? Ya está por ahí Profeco, y tiene sus reglas. Cabe recalcar, nosotros como escuelas particulares, aparte que nos regimos por el sistema educativo estatal, somos como cualquier otra empresa, ¿eh? Tenemos Profeco, Secretaría de Trabajo, Hacienda, Secretaría de Economía, usos de suelo, todo lo del ayuntamiento, obviamente bomberos, protección civil municipal, estatal, todos como cualquier otra empresa. Por eso esta sobreregulación también puede ser como que doble regulación, ¿no? Por un lado te piden en el mismo documento, en el sistema educativo, una carpeta de protección civil, ¿no? Sí. Y te la pide también la otra dependencia y luego por ahí dicen esta no es válida porque quiero esta otra y empezamos ahí un juego medio raro. Entonces ahí es donde empiezan estas interpretaciones, por no ser específicos en la ley, en lo operativo es cuando sufrimos y tiene su gasto operativo y otro tipo de cosas. Entonces esas son las dos, de las 30, las dos cosas que pensamos que vamos avanzando, ¿sí? Obviamente para nosotros, como decía, lo primero el padre de familia, el derecho, lo segundo reconocer a la escuela particular, para nosotros es vital. Si avanzamos, si estamos todos de acuerdo de que el padre de familia tiene un derecho de escoger su educación, vamos al segundo nivel. El segundo nivel es que la escuela particular es un coadyuvante, es decir, nosotros nacemos porque ayudamos al gobierno a dar un servicio que no podría dar por sí solo, ¿sí? Y no lo hacemos subvencionados, es decir, no nos dan un dinero para operar, es con capital privado. Alguien arriesga su capital, porque puede ser que le funcione, puede ser que no. Todos nos vamos con los casos de éxito que funcionan y mira cómo, pero de esos, por cada uno tenemos unos 2 o 3 de los que no les fue tan bien, ¿no? Claro, entonces, Everardo, perdón. Sí. Y si me permites, hacemos el paréntesis porque pues desde luego en esta situación de cuarentena hay muchas escuelas que están en riesgo ahorita y que han tenido que recurrir a los créditos, otras tal vez, no quiero pensarlo, ojalá no sea el caso, pero también en peligro de desaparecer porque hay mucha incertidumbre. Entonces, quería hacer esta acotación, ¿no? Para mencionar que es doblemente complicado el panorama para propietarios de escuelas particulares, de colegios. Así es. Sabiendo la importancia pues, de las escuelas particulares, de la cobertura y toda la contratación de docentes y obviamente la calidad que se da al tipo de educación, se supone que estamos en riesgo, aparte de por la ley, ¿no? Pero estamos en riesgo por la crisis que están teniendo ahorita nuestros papás. Conectamos. Nosotros, nuestro ingreso es el padre de familia. El padre de familia, hay varios grupos de padres de familia. Uno que están en la incertidumbre, están en espera, por eso en la reinscripción estamos batallando porque los papás hasta apenas ayer saben cuándo regresábamos, ¿no? Sí. Entonces es atípico ahorita la restricción que estamos teniendo en las escuelas particulares. Hay otros papás que, bueno, ya están con problemas económicos, ¿sí? Y están pensando, bueno, ¿dónde pongo este peso, no? Y hay otros papás que definitivamente o ya no cuentan con trabajo, ¿sí? O tienen otro tipo de crisis o problemas de salud que van a tener que sacar a sus hijos de escuelas particulares a públicas. Estamos hablando que la estadística viene entre el 25 al 30% de alumnos que van a pasar de la privada a la pública, tomando es muy alto. Redondeando los 100,000, ¿no? Son como 30,000 alumnos en todo el estado, educación básica. Bueno, no hay donde ubicar en el sistema público estos 30,000 alumnos, ¿no? Suponiendo que el 100%, el 30%. Bastante preocupante. Nuevamente me voy a revisar un poquito las inquietudes del público. Gracias por participar. Unos números importantes que tenemos hoy de visitas aquí en vivo. Beatriz Funes comenta, buenas tardes. Como madre de familia, tengo el derecho natural de educar a mis hijos,
No acepto la ideología de género ni el adoctrinamiento que promueve el gobierno actual. Gracias por promover este foro. Pues es otra de las preocupaciones, Carlos, y que lo comentábamos en entrevista. Bueno, sí, fue una especie de entrevista telefónica sin que estuviera al aire, pero pues para ponernos un poco de acuerdo, y comentábamos sobre este tema, ¿no? La libertad que tenemos como padres de familia de decidir en qué plantel inscribo a mi hijo, si opto por un plantel de gobierno, si opto por uno privado, y dentro de la amplia gama de servicios privados que hay de colegios particulares, ¿por qué este sí, por qué este no? Fernando Guaquida, maestro, un saludo, gracias. Rox Rodríguez, otra profesora. Azucena, una doctora, gracias. Diana Paula comenta, ¿es el Estado realmente libre y soberano? Y ella misma tiene una inquietud, dice, sé que la reforma incluye demasiados puntos. Así es. Carlos, me voy ahora contigo para que comentes y que nos amplíes un poquito más sobre qué pretende esta reforma. Hay por allí mucha inquietud en el tema de los logos, en el tema de los colores, en el tema de los uniformes, de los libros de editoriales, desde luego particulares, que pues cada colegio es libre de solicitar a los padres de familia que los incluyan como parte pues de esta oferta educativa que ellos ofrecen. ¿Nos puedes platicar un poquito, Carlos, qué más incluye esta reforma y qué cambiaría dentro de la educación que se ofrece actualmente en los colegios particulares si es que se aprueba esta nueva ley de educación para Baja California, por favor? Claro que sí. Estamos viendo una clara intencionalidad de aprobar la ley de educación de acuerdo a un modelo base que viene de la Secretaría de Educación Pública. Vemos una clara intervención también de la Secretaría de Gobernación para prohibir el derecho de los padres a educar a sus hijos. Dicho sea de paso, reconocido en diversos tratados internacionales y en la misma Constitución. Esta parte que nos preocupa y sobre todo nos ocupa. Si pasa la ley tal cual está y no se reconoce el derecho de los padres a educar a sus hijos y hay esta clara intencionalidad para influir en los congresos estatales, pues no nos van a dejar otra vía más que el amparo. El amparo y vías, como lo estuvimos platicando hace un poco, el tema del llamado PIN parental, ¿no? En España. Que nace en España, que viene del nombre, el número de identificación personal que está ligado a la matrícula escolar del niño, pero que aquí en algunos estados pues ya hay algunas iniciativas, inclusive aquí en el gobierno del estado, la inicialista es la diputada Eva María Vázquez, en la que estamos viendo esta parte de libros de texto, de temas de adoctrinamiento, de temas de ideologización, que nos preocupa porque no queremos que sea una visión unilateral impartida por un gobierno, sino que sea una pluralidad y que garantice entonces ese derecho del niño a aprender debidamente en un contexto amplio de visiones, no solamente una visión dictada del gobierno. Entonces, sí, claro, esa parte es en la que tenemos que tener cuidado y nos preocupa mucho expresiones tales como que la educación de los niños es rectoría del Estado, que se puede confundir mucho, si bien si es una rectoría del Estado, coadyuvar en la educación, dar las garantías para que se preste ese servicio como debe ser, pero no de jugar el papel preponderante sobre la educación de los niños, eso le corresponde a los papás. Y el tema de la ideologización, pues sí que a través de estos mecanismos como lo que es el PIN parental, que consulten al padre de familia si está de acuerdo a recibir esta o cual esta educación, ¿no? Es parte del tema que tenemos que tener muchísimo cuidado. ¿Qué es el tema de la ideología de género que ahorita preguntaba alguien por ahí? Sí, Beatriz Funes. Beatriz Funes decía, nos preocupa el tema de la ideología de género, temas como que enseñan a los niños que la biología no determina la sexualidad, que enseñan a los niños que la categoría hombre-mujer son construcciones sociales, que enseñen que los niños pueden elegir su género según lo que sientan, temas de masturbación, conocer, que exploren su cuerpo y que hagan dinámicas en el mismo salón de clase,
temas de derecho de vida sexual sin consentimiento de los papás, aborto como derecho sexual. Bueno, todos estos temas sí nos preocupan y claro que pues iríamos hasta las últimas consecuencias para no permitirlo, ¿no? Es un tema claro de adoctrinamiento y de una intencionalidad que vemos que se viene para nuestro estado de Baja California, ¿no? Sí, voy con la maestra Rita María y en unos segundos o minutos, mejor dicho, regresamos con ustedes para que nos comenten. Ya lo adelantaste un poco, Carlos, me leíste el pensamiento y yo te iba a preguntar precisamente cuál era el paso que seguiría. Ya comentaste tú el amparo, pero bueno, para que ahonden un poquito en eso y también sobre una reunión que me comentaban ustedes desde el día de ayer o posibilidad de que se presentara el día de hoy con los legisladores para tener un diálogo. Me comentan ahorita esto. Maestra Rita, ¿qué tanto preocupa dentro de todo este panorama, ¿no? El pensar en cambiar, tú como propietaria de una escuela desde nivel preescolar hasta formación ya profesional, tengo entendido, de la noche a la mañana tener que cambiar, que sería lo de menos cambiar, pero es decir, ¿qué va más allá de eso? No es como una pérdida de identidad, como un colegio. Los mismos niños se identifican con el color que visten. En el caso de las niñas, el jumper, por ejemplo, el pants con un color, quienes tienen un uniforme más de gala y que llevan la corbata, los niños, es decir, va más allá. Sí, bueno, la identidad institucional es importantísima para el alumno. Todos nosotros necesitamos llenar el espacio de, no nada más de identidad, sino de pertenencia. Y crear un sentido de pertenencia en el centro educativo es importantísimo para que el niño se desarrolle con libertad y se desarrolle con felicidad y se desarrolle con ese derecho garantizado a aprender Con dentro seguridad. Padres han escogido para él, ¿no? Como dijimos aquí que tenemos en Baja California más de 1,300 colegios y cada uno de ellos tiene su identidad, cada uno de ellos tiene su oferta. En donde está mi escuela hay otras 32 escuelas y los padres de familia tienen la libertad completa de escoger a qué lugar que mejor llene sus necesidades, sus valores, sus necesidades económicas, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es súper importante, pero quiero ir un poquito más allá en la cuestión del artículo 12, que a mí también me preocupa mucho, y hablamos un poquito del derecho del maestro a mejorarse, del derecho de trabajar dentro de una institución privada. Y el artículo 12 dice que son cita directa, autoridades educativas del Estado las que impartirán la educación. Así dice. Y eso deja a pensar de que, y bueno, y todos los maestros que trabajan en las particulares, o sea, ¿quiénes son esos? En ningún lado se aclara quiénes son esas autoridades educativas que son las únicas que pueden impartir la educación en Baja California. Y eso deja esta cuestión ambigua de no laguna, ¿no? Claramente. Entonces, ¿qué? Todas las escuelas vamos a tener que despedir a todos nuestros maestros y el Estado va a pagar las liquidaciones para que ellos nos manden estas autoridades educativas que van a ser las que van a impartir la educación en nuestro Estado. Este es el tipo de cosas, Ana Belia, que nos dejan con un dolor de estómago, ¿no? De decir, bueno, es que esto, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es la intención detrás de esto como está redactado? Que es esta verdad de la que estaba hablando Carlos, de que el Estado tome el control de todo en relación a la educación. Y esto es muy peligroso, lo hemos visto en los estados, en algunos estados, es la costumbre en los estados comunistas. Tenemos que tener cuidado de resaltar esas cosas y decir, aquí no se entiende bien, tiene que quedar bien claro. Entonces, ¿quién va a impartir la educación en Baja California? ¿A quién le va a corresponder? Y nuevamente, como decía nuestro compañero Everardo, no se está garantizando el derecho del maestro a capacitarse, a ser evaluado, a ser reconocido. O sea, el que no estudia nada para mejorarse,
no se compara al que toda la vida está invirtiendo en su propia educación y en mejorarse. Hoy, por ejemplo, con todos los cambios y capacitaciones que hemos tenido que hacer para que la escuela se vaya a distancia, capacitar y capacitar, mis maestros no tuvieron nada de vacaciones porque todas las vacaciones se la pasaron capacitándose, ya les salía por las orejas cursos de capacitación en escuela a distancia, pero ellos están comprometidos con ofrecer calidad a los alumnos. Qué bueno que el Estado va a poder ofrecer las clases a través de la televisión y la radio. Pero nosotros en la escuela particular no podemos darnos ese gustito, ¿no? De que los maestros se queden en su casa. No, tenemos que impartir clases sincronizadas, tenemos que ofrecerle al padre de familia la calidad que le prometimos, tenemos que ir más allá. Y esto requiere de un compromiso excepcional por parte de estos hombres y mujeres que tienen la vocación de educar, porque nadie se hace rico siendo maestro, discúlpenme, pero no, eso es la verdad, ni en las particulares ni en las públicas. Y entonces estos artículos nos preocupan, Anabela, nos preocupan bastante. Así es. Y nos da mucho gusto, Rita, gracias por tu exposición, nos da mucho gusto que el público que nos acompaña el día de hoy aquí en Diálogos con Anabela Guzmán sea un público informado y un público interesado, y se los comento breve porque si ustedes leyeran lo que está ocurriendo en el chat, se maravillarían del interés de las personas en saber, en conocer. Por aquí comenta Diana Paola Ibarra, la diputada Eva María Vázquez ya presentó la propuesta del PIN parental en Baja California, apoyémosla. Y bueno, en torno a este comentario de ella, hay varias personas y varios amigos aquí de Diálogos que le están pidiendo material y ella comenta, sí, se los voy a compartir, denme un correo. ¿De qué nos habla esto? Precisamente de que es un tema interesante y un tema en el que hay que estar informados y ver lo que va a ir aconteciendo en beneficio o en detrimento, que esperemos que sea lo primero, de nuestros niños. Obviamente del colegio particular como infraestructura, los directivos, los empresarios, los propietarios y finalmente los niños y también los padres de familia. Ya se nos está yendo el tiempo, pero hay que tocar dos puntos antes de irnos. Uno de ellos sería, Carlos, retomo contigo muy breve, si me ayudas con el tema del amparo o qué seguiría, y después, Everardo, pues qué ha pasado en el sentido de si se han acercado o no las autoridades con ustedes, porque había por allí la promesa, tal vez no como tal, con este término, pero sí una invitación al diálogo. Carlos, ¿qué podría pasar en caso de que se aplicara ya esta ley? Pues ahorita estamos a la expectativa. Realmente todavía tenemos pues la esperanza de sí tener un diálogo abierto y poder lograr acuerdos, poder lograr acuerdos, lograr la sensibilidad, porque sí hay muchos diputados que sí han manifestado el interés de escuchar a las partes y eso lo vemos con muy buenos ojos también. Entonces, ahorita estamos ante la posibilidad de que sí se agote el diálogo y llegar a los acuerdos y llegar a que no se preste a estas interpretaciones o estas intencionalidades, ¿no? Eso por un lado. En dado caso pues los invitamos nosotros a que visiten las páginas de la Unión Nacional de Padres de Familia. Ahí tenemos Me volviste a leer el pensamiento, adelante. No, digo, los invitamos a que visiten la página de la Unión Nacional de Padres de Familia. Ahí tenemos una propuesta modelo nosotros de una carta para solicitar la autorización, o sea, decirle a la escuela que pedimos que nosotros damos la autorización para ver ciertos contenidos. Está ahí el sustento legal de la carta modelo. Y estamos nosotros invitando a diversos foros de conservatorios para saber y recoger la opinión de los padres de familia respecto a estos temas. Entonces, estamos muy activos en relación inclusive a lo de la nueva ley, al regreso a clase, al tema de que los padres nos digan cómo les fue en la pandemia, si sus hijos
aprendieron o no aprendieron. Acabamos de nosotros terminar una encuesta a nivel nacional donde 10,000 padres de familia nos dijeron que no estaban listos para regresar físicamente a la escuela porque tenían miedo a un rebrote o a temas que tienen que ver con el COVID. Entonces estamos pues muy abiertos a que la misma gente nos vaya diciendo cómo quieren que esta plataforma sirva y que recoja esas inquietudes. Entonces, abiertos a eso y pues nada, pues a seguir al pendiente. Claro, gracias. ¿Nos puedes dar cuál es la liga o qué es lo que se tiene que teclear directamente para encontrar esta información? ¿Mencionas tu Unión Nacional de Padres de Familia? Sí, www.unpf.mx. Ahí pueden encontrar los comunicados, columnas, información relevante a los temas que ahorita estamos comentando. También en Twitter, @unpf.mx, y en Facebook, así tal cual, Unión Nacional de Padres de Familia, ahí también pueden encontrar, y ahí pueden ver la carta modelo respecto al PIN parental también. Perfecto, muy bien, muy útil tu información. www.unpf.mx es una de las páginas formales y oficiales de la Unión Nacional de Padres de Familia que usted puede consultar. Decías tú, el gobierno es para servir y no para sentirse exclusivos. Y ustedes lo han manifestado, estamos dispuestos al diálogo, pero que se nos voltee a ver, ¿no? Si se están hablando de nosotros, por favor, déjennos opinar. Creo y espero estar entendiendo bien el mensaje. Everardo Basilio, Adame, ¿cuál sería tu pensamiento final? Algunas palabras con las que nos quedemos. Obviamente hay preocupación, pero hay disposición también, y creo que eso hay que destacarlo, porque en el frente desde el cual están ustedes luchando siempre han manifestado apertura y sobre todo se están haciendo escuchar, y ojalá que muy pronto esto ocurra. ¿Con qué nos debemos quedar, Everardo, por favor? Primeramente, comentar, y sobre todo porque hemos estado en contacto con la Unión Nacional de Padres de Familia, con Carlos Garín, también con los presidentes de los consejos de participación social. Es muy importante. Nosotros, como escuelas particulares, somos un intermediario, es decir, los contenidos educativos, ¿sí? Y quienes son nuestros usuarios finales, padres de familia y alumnos. Sí. Pues es importante estos acercamientos que esperemos que ya se den a corto plazo. Ya nos preparamos para platicar con el Congreso y decirles, bueno, cuáles son, ayudarnos. Insisto, esta es una idea o una tarea de todos, potencializar esta tan importante ley de educación estatal. Eso es la razón de estos trabajos y este tiempo que le estamos dedicando. Entonces, número uno, todos somos escuelas públicas. Es bien interesante esto, porque esa es la concepción. Todos somos escuelas públicas. Así es. ¿Qué es lo que cambia? El sostenimiento. Hay escuelas públicas de sostenimiento público, ¿sí? Y hay escuelas de sostenimiento particular o privado. Así. Creo que ya metieron la palabra privado, ahora es particular, ¿no? Entonces, es bien importante esta diferencia porque ahí empiezan los contratos de servicios privados, pero de todas maneras, y eso es importante para los padres de familia, nos regimos bajo leyes, ¿sí? Entonces, si las leyes impiden cierto tipo de educación o valores agregados, nosotros estamos más que nunca obligados a seguirlas por las multas. Esa es la parte que me gustaría comentar, porque las multas van desde 1.300.000 pesos y si reinciden 2.600.000 pesos. Si vimos, por eso empecé con los 2 puntos. Si la importancia de aquí son los padres de familia y tener una oferta educativa. 2, que somos coadyuvantes con personas que meten su capital y arriesgan su capital, ¿sí? Y que hay diversidad, es decir, al padre de familia decimos que hay diferentes precios, diferentes calidades, tipos de servicios cerca de sus casas. Claro. Entonces, es importante que esta ley no quede ambigua, se potencialice y por las multas, tenemos que checarlo las multas. El 80% son pymes, es muy probable, ¿sí?, que no aguanten este tipo de multas. Y más que nada lo que queremos saber es qué vamos a hacer, ¿no? O de qué tenemos que cuidarnos o dónde están las razones de por qué nos ponen una multa tan onerosa, ¿no? Entonces, esa es la parte que con los padres de familia nos acercamos para decirle, oye, todo el ingreso de aquí viene del padre de familia, ¿no?
Claro. Para nosotros esa es la parte, uno de los 30 puntos que tenemos que poner en la mesa porque es nuestra tarea, nuestro rol como escuelas particulares. Y por último, lo que quiero destacar es nuestros docentes. Queremos agradecer aquí, aprovechando la plataforma, a los docentes que a partir del 18 de marzo a las 8 de la mañana que nos enteramos que estamos preparándonos para los 3 filtros físicos y que en casa, en la entrada y Sí. en los salones, a las 8 de la mañana, el 18 de marzo, dijeron, ¿sabes qué? Ya son escuelas totalmente en línea, literalmente de la noche a la mañana, ¿no? Así Los es. planes de los 3 filtros los dejamos para después y empezamos a trabajar con los docentes. Por eso digo que es vocación, ¿eh? Porque el tiempo que se le Sí. dedicó para preparar a los docentes, para contratar algún tipo de plataforma y que los docentes estuvieran trabajando desde sus casas, ¿sí? Es un trabajo titánico. Entonces, siempre quiero aprovechar estas plataformas, estos medios de comunicación, para agradecer a los docentes, ¿sí? Y obviamente a los papás que están en casa ayudando a sus hijos que Claro. cambiaron también de la noche a la mañana el rol, ¿no? Oye, y qué bendición y qué fortuna los docentes que pudieron recibir capacitación, pero ¿cuántos otros hemos tenido y han tenido que ir aprendiendo en el camino, ¿no? Entonces, si me permites, tomo un poquito de esa felicitación. Exactamente. Muy bien, pues leo unos comentarios finales. Ana Jim o Jim comenta, esa reforma se siente como dictadura de parte del gobierno. Nadie debe de meterse en cómo educar la vida sexual, moral o de nuestros hijos. Esos son temas del hogar. Gracias, Ana, por tu comentario. Claudia Ramos advierte, la función de los consejos de participación social es indispensable y una gran herramienta, sin duda. Un saludo, Claudia. Lupita Sigala advierte, muchas felicidades por su participación. Es necesario que todos como sociedad nos involucremos más en la educación de nuestros hijos. Así es. Pues deben sentirse muy satisfechos porque tuvimos muy buenos números el día de hoy. Sientan este programa, por favor, como espacio siempre para el sano diálogo, para una sana discusión y sobre todo como un foro, una alternativa donde se pueden venir a decir las cosas que están ocurriendo siempre en un tono educado. Yo les agradezco mucho porque siempre se han manifestado de esta manera, si no, además no fueron invitados del programa porque es una cualidad que creo que tiene este foro, siempre en el marco del respeto, vaya, pero sí platicando sobre las cosas que están pasando, ¿no? Si es necesario se levanta la voz, cuando hay que bajarla, pues disminuyo el tono, ¿no? Es una percepción que tengo yo como comunicadora y les agradezco mucho. Rita, una participación ya final muy breve, por favor, porque ya nos vamos. Muchas gracias. Pues nada más agradecer y recordarles a todos que la educación es un trabajo de equipo. Nadie lo vamos a hacer solos. Son los padres de familia, los docentes, las escuelas, los administradores y la comunidad, porque nuestros hijos son creados también por la comunidad en donde se están desarrollando. Así es que si todos trabajamos juntos, tomados de la mano, vamos a lograr esto con éxito. No hay que aislar a nadie, no hay que sacar a nadie del ruedo, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos pidiendo, que nos den invitación a entrar al ruedo, porque el trabajo que hacemos y el trabajo que hacen nuestros docentes es extraordinario y no lo pudiéramos lograr sin el apoyo incondicional de los padres de familia, que son los que están con nosotros. Claro, la educación debe de ser es un trinomio, ¿no? Padre de familia, maestro y alumno, no es un binomio. Es un trinomio, un triángulo, digamos. Garín, ¿con qué nos quedamos? Carlos, unas últimas palabras, ¿me haces favor? Pues antes que nada agradecerte mucho el espacio, Navelia, decirle a todos los amigos que nos están sintonizando que estén al pendiente, que se sumen, que este es un ejercicio de participación ciudadana. Nosotros lo que estamos buscando al final de cuentas es sensibilizar en este momento, que entienda de qué se trata, de la importancia, de la relevancia, para que se sumen a esta causa y a este llamado a los diputados, para que seamos escuchados como padres de familia. Con eso dejaría la participación. Gracias, Anabelia. Muchas gracias a ti, Carlos Garín. Pati de Garín está enviando un saludo y advierte gracias por la información. Gracias a ti, Pati de Garín, Norma Ávila. Y bueno, no alcanzaría a dar lectura a los comentarios, a los saludos. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Carlos Garín, Everardo Basilio Adame desde Mexicali. Muchas gracias a la maestra Rita María Hernández, quien se encuentra ahorita
En Texas también mucho calor, está haciendo la competencia Mexicali. Y gracias a usted, de verdad, por habernos acompañado. Gracias a usted o a ti por haber estado con nosotros. Los esperamos el siguiente martes. Soy Anabela Guzmán y recuerden que la sonrisa es la llave maestra del corazón. Hay que sonreír aún en estos tiempos y doblemente, porque una sonrisa abre puertas y podemos más con miel que con hiel, sin duda. Así que me despido, pásenla muy bien y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, chicos.